mismo, quiero ofrecerles también una disculpa a los que ya se habían preparado y que no van a pasar. Les comento, estas exposiciones eran puntos extras que se les estaba dando para poder apoyarlos a ustedes en el tema de su zona. No era parte de la zona, no era parte de nada, sino que únicamente era que yo les estaba apoyando a ustedes con esa zona, ¿verdad? Entonces, les pido disculpas y vamos a iniciar el día de hoy con nuestro programa, que realmente es a lo que nos atañe el día de hoy. Yo les mandé una presentación para que ustedes pudieran empezar a leer un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el bien jurídico tutelado, ¿verdad? En el derecho penal, que se refiere al interés o valor protegido por una norma penal, ¿sí? El bien jurídico tutelado es el que se ve amenazado o vulnerado, ¿sí? Por la conducta delictiva de una persona. El bien jurídico tutelado es lo que la ley trata de proteger, como por ejemplo, les voy a poner un par de ejemplos, que aquí la norma penal nos da el primer indicio. El primero es la vida y la salud, ¿sí? En la vida y la salud, en los delitos contra la vida, es el homicidio. En el bien jurídico tutelado es la vida de un ser humano, ¿sí? En los delitos contra la salud vamos a encontrar las lesiones, que esas están contempladas también en el código. También tenemos la libertad, ¿sí? En delitos como de delitos de la libertad tenemos el secuestro y la detención ilegal, ¿sí? Aquí estamos viendo y protegiendo la vida y la salud de las personas, ¿sí? También tenemos... ¿Alguien me está hablando? ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciada, sí, se lo escucho. Gracias. También tenemos el bien jurídico tutelado, que es el de la propiedad. En este bien jurídico tutelado protegemos lo material, se puede decir en este caso, que está como el robo, el hurto o el fraude, ¿sí? También tenemos el honor y la dignidad, como el delito de calumnia o la injuria. Tenemos el orden público y la seguridad. Puede ser como, por ejemplo, los delitos de desobediencia o atentado contra la autoridad. También tenemos el del medio ambiente, ¿sí? Y en esto podemos poner como, por ejemplo, la contaminación o el daño a los recursos naturales. Ahorita vamos a ver uno que es bien importante, que es la fe pública y el patrimonio nacional, ¿sí? Esto lo encontramos en el título 8 de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, en el capítulo 1. Yo ahorita voy a hacer una exposición, ¿sí?, del bien jurídico tutelado sobre la fe pública y el patrimonio. Voy a poner unos ejemplos. Jóvenes, yo les doy ejemplos para que ustedes tengan un conocimiento cómo poder o entender un delito. No quiere decir que ustedes el día de mañana solo el ejemplo que yo les doy o el ejemplo que les dio otro catedrático van a utilizar con los delitos, con los artículos del código. No. Ustedes tienen que tener una mente más amplia y tener una idea más allá de cómo
aplicar cada uno de los delitos. Como les comenté, con el caso de el doctor Maluf, que varios de acá me apoyaron y se los agradecí mucho, en el sentido que a él estaban imponiendo un delito de homicidio simple, ¿sí? Y saben que el homicidio simple lleva una condena más alta que un homicidio culposo. En el homicidio culposo, pues la pena va a ser más leve, no va a ser como el homicidio simple, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que el abogado de Maluf estuvo jugando con toda la exposición que dio el Ministerio Público, ¿sí? Y con lo que el defensor explicó. ¿En qué me baso yo en explicarles esto? Porque es lo mismo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Yo les voy a dar un simple ejemplo, pero no quiere decir que todo va a ser igual, ¿sí? Que todos los casos van a ser igual o que todos los casos van a tener los mismos actores, los mismos sujetos, pasivo, activo, no, ¿sí? Pueden tener agravantes, pueden tener atenuantes, unos sí, unos no, pueden jugar, ¿verdad? Con los delitos, con todas las acciones, para que ustedes puedan utilizar la norma, ¿sí? Y ustedes puedan armar su propio caso, ¿ok? Yo ahorita voy a iniciar con esto, que el bien jurídico tutelado que nos corresponde el día de hoy es el de los delitos de la fe pública y el patrimonio nacional. En los delitos contra la fe pública y el patrimonio natural, aquí se refiere más que todo a los intereses que se protegen a través de la tipificación de ciertos comportamientos delictivos del ser humano, ¿sí? Específicamente nos vamos a ir a la protección de la credibilidad y la autenticidad de los actos que se hacen, que son públicos, ¿sí? Y la integridad de los bienes nacionales. Los delitos contra la fe pública, ¿por qué les hablo yo de, o por qué voy a decir yo la confianza pública? ¿Sí? Todos saben que es pública. Encontramos uno de código de notariado que creo que ustedes ya vieron uno. Ahí encontramos, sí, ¿quién me está hablando? Licenciada, perdone, se le escucha entrecortado. Nuevamente se me escucha recortado. Ok. Permítanme un segundo. Solo me voy a conectar con el internet del teléfono. Me disculpan, ahorita lo voy a arreglar. Ahí estamos, ¿me escuchan bien? Sí, licenciada. Sí, ahora sí. Ok, les agradezco mucho y si hay alguna interferencia nuevamente, me avisan, por favor. Gracias. Entonces les estaba comentando que por qué les estoy hablando de la confianza pública, ¿sí? Que en la autenticidad y en la veracidad y legalidad de los documentos, ¿sí? Porque en este punto vamos a empezar a ver la falsificación, ¿sí? De varios temas. Por ejemplo, la moneda, documentos públicos, documentos privados. Entonces, por eso les estoy hablando un poquito de este tema, ¿verdad? De la fe pública, que va a ser esencial para garantizar la seguridad en la sociedad.
¿Por qué? Porque los ciudadanos deben confiar en que los actos y documentos, ¿sí?, que se presentan, tanto públicos en las oficinas privadas, en las oficinas públicas, ¿sí?, son genuinos y verdaderos, ¿sí?, y verídicos, que se pueden ver que son auténticos. Entonces, los delitos contra la fe pública incluyen la falsificación de los documentos, en el uso también de documentos falsificados, como por ejemplo el DPI, el carnet de colegiado activo, que muchas veces hay abogados que ya no están ejerciendo, pero tienen un carnet que es de otro abogado. No me pregunten cómo lo hacen, pero la informática ahorita está incomparable en otros temas. Entonces, todos estos vamos a ir alternando y viendo cada uno de ellos. También tenemos el delito contra el patrimonio nacional, ¿sí? El bien jurídico tutelado en este patrimonio es el patrimonio de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que es el conjunto de bienes y recursos que van a pertenecer al Estado, como por ejemplo el Palacio Nacional de la Cultura, es un patrimonio nacional, ¿sí?, que está muy protegido. Los delitos contra el patrimonio nacional pueden incluir robo, daño o destrucción de los bienes del Estado. Por ejemplo, piezas arqueológicas. No sé si ustedes han visto las estelas, han visto esos muñequitos chiquitos que son piedras, le digo yo, pero no se llaman piedras, sino que se llaman estelas. Y las jarrillitas de barro que son antiguas, que han sido encontradas enterradas, están en el museo y todo. Entonces se las han robado, ¿sí? Entonces esos son recursos del Estado que el Estado debe de proteger. Sí, Vivian. Disculpe, Licda, ¿robo, daño o qué dijo la otra? Daño o destrucción. Gracias. Daño o destrucción del bien del Estado. Gracias. ¿Alguien más? Ok, continuamos. En este ámbito estamos en los dos tipos de delitos, ¿sí? Que es la seguridad jurídica, que tenemos que preservar cada una de estas piezas, ¿verdad? En el caso de la fe pública y en la integridad de los bienes y recursos públicos, es el caso del patrimonio nacional, ¿verdad? Que vamos a garantizar que es el orden público, la confianza, como les hablé al inicio, porque tenemos que confiar en que se está haciendo bien las cosas. Vamos a entrar de lleno ahorita a iniciar y vamos a leer, ¿sí?, el artículo 313, que es la fabricación de moneda falsa. Quien fabricare moneda falsa, imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años, ¿sí? Ok. No recuerdo quién mandó un material de estudio en el cual tenían identificados el sujeto activo, el sujeto pasivo, verbo rector, tipo de conducta y bien jurídico tutelado, ¿sí? ¿Sí, Josué? ¿Escucha? Sí, le escucho. Yo fui el que mandó ese material, licenciada, pero con la idea de apoyar un poco a los compañeros, ya que me pareció bastante interesante porque está todo dividido por cada sección. Le comento, Josué, que le agradezco mucho porque el contenido yo lo leí y realmente con el afán también de apoyarlos, yo voy a estar explicando el día de hoy
todos los artículos hasta donde nos dé tiempo. Vamos a armar el examen, ¿sí? Les voy a dar un poco de material de lectura de lo que vimos la semana pasada y la antepasada, ¿sí? Que les voy a incluir en el examen, en el parcial. Y lo que veamos de aquí, los artículos que veamos de aquí en adelante, también los voy a incluir. Por eso les pido que estudien un poco, ¿verdad? Para que puedan ustedes sacar una buena nota. No estoy siendo de mala fe en el sentido de que les estoy poniendo, les voy a poner en el examen cosas que no hemos visto, cosas que no hemos leído, ¿verdad? Entonces, sí les pido, por favor, que leamos un poco, ¿sí? Leamos un poco el material que los compañeros nos envían para poder tener una buena comunicación con ustedes. Vamos a continuar. Acá el bien jurídico tutelado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es la fe pública. ¿Sí, Meli? Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tengo una interrogante. Si usted puede, me la resuelve ahorita, si no, yo espero con mucho gusto, ¿verdad? Fíjese que yo leí el material proporcionado por el compañero, pero a mí me queda una duda acerca de el tipo de conducta. ¿Dónde podré? Yo traté de buscar, ¿verdad?, los libritos que tenía, pero no logré identificarlo. ¿Cómo hago para identificar el tipo de conducta? Mira, el tipo de conducta en este caso lo voy a explicar ahorita para que te hagas una idea sobre este artículo, ¿sí? Primero voy a explicar y cuando llegue al tipo penal, ¿sí? Al tipo de conducta, ahí te voy a explicar un poquito más para que tú vayas entendiendo cómo se saca del mismo artículo el tipo penal, ¿sí? Ajá, Perdón que te pero los diga. el tipo de conducta es lo mismo que el tipo penal. Sí. Le pregunto, entonces yo le pregunto esto porque, por ejemplo, yo dije, mire pues, se me perdió aquí el archivo que nos proporcionó el compañero. Mira pues, te lo voy a explicar con este artículo. Aquí el delito es la fabricación de la moneda falsa, ¿sí? Uh-huh. La conducta acá de este tipo, de este artículo, se trata en la conducta activa de la fabricación, ¿sí? Es el fabricar, producir o bien crear una moneda falsa. Que este lleva un propósito del sujeto activo, ¿verdad? Que está que va a ser puesta en circulación en su momento. ¿Qué nos va a afectar? ¿Qué nos va a afectar acá al momento de que esa acción de fabricar una moneda falsa o de reproducir una moneda falsa, ¿sí? Aquí vamos a dañar también la estabilidad económica y la confianza en el sistema monetario, de las monedas, porque no vamos a saber si es o no es si es falsa o es verdadera. Entonces, la conducta aquí es la fabricación. Por eso nos vamos al artículo que dice, quien fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. ¿Sí? La acción, el tipo penal aquí es el fabricar o reproducir. Esa es la acción. Así es como vas a ir viendo tú
¿Cuál es Pero entonces, ¿el fabricar no es el verbo rector? Porque el ahí verbo yo me rector confundí es, mal. sí, Va, es fabricar, póngame. pero igual es la acción. El tipo penal es la acción, ¿sí? Es lo que en el tipo penal del homicidio es matar. El asesinato es matar. Homicidio no lleva alevosía y ventaja como el asesinato. Ahí hay una diferencia entre esos dos delitos. ¿Sí? Pero los dos tienen la acción que es matar. Y el verbo rector es matar. ¿Sí? Licenciada, disculpe. Entonces, para tal vez Meli, yo ya entendí lo que tú quieres preguntar. Me imagino que, por ejemplo, el tipo de conducta en el 314 sería alterar la moneda, que es la acción que se está ejecutando. En lugar de poner la mera acción, como lo puse yo en el documento, tú tendrías que poner que la acción es quien altere de cualquier manera la moneda. Ok, O sea, entonces, el verbo, mira pues, verbo rector, verbo de dónde viene, de la acción, es la ¿sí? acción. El Ajá. actor. ¿Y la conducta de dónde viene? De la misma acción. Ya. O sea, el Sí, tipo, porque Entonces sí, podríamos, perdón, Emily, entonces podríamos decir que el verbo rector y la conducta serían lo mismo. sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Miren pues, la diferencia del verbo rector, ¿sí? El verbo es la acción o es lo principal. ¿Me escuchan? sí, Sí, Lic. licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Sí, Ligda. Aquí vamos a describir el comportamiento prohibido en el verbo rector, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento prohibido en este artículo? Es Falsificación, ¿no? fabricar. No, porque estamos viendo la fabricación, ¿sí? Estamos viendo la fabricación. Aquí es el verbo rector es la acción clave que va a definir el tipo del delito que se está cometiendo, ¿sí? Por ejemplo, matar es en un homicidio, como lo dije anteriormente. Robar es en el robo. Fraude es el fraude. Alterar, la falsificación de un documento. Sí. Perdón, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo para ver si me queda claro. Entonces, el tipo penal Voy a sería terminar, fabricación de moneda. mi amor, voy a terminar porque tengo que ver Gracias. el tipo de conducta, ¿sí? Para que ustedes Ok. vayan viendo que es lo similar y es lo mismo al final de cuentas, ¿sí? Entonces, el tipo de conducta es la descripción más que vamos a encontrar más amplia, ¿sí? Del verbo rector. Sino también son los elementos que especifican cómo se debe realizar la acción o cómo se realiza la acción, ¿sí? Para que podamos configurar un delito. Entonces, el tipo de conducta va a abarcar comportamientos prohibidos de una persona, ¿sí? Que incluyen al verbo rector. Y los elementos que van a ser el resultado y las circunstancias o las modalidades del comportamiento del ser humano. Por ejemplo, en el artículo 313, que es la fabricación de la moneda falsa, el verbo rector es fabricar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una acción que es prohibida. ¿Sí?
Pero el tipo de conducta no describe solo al verbo fabricar, sino que es el resultado de esa acción. ¿Sí? Entonces, una clave cómo poder diferenciar el verbo rector. El verbo rector va a describir la acción principal que constituye el delito. ¿Sí? Mientras que el tipo de conducta va a ser el conjunto de acciones o comportamientos que incluyen al verbo rector. ¿Sí? Entonces, en esto es la descripción completa de lo que se constituye un delito. ¿Sí? Entonces, no estuvo mal lo que puso el compañero acá, que es la mera acción. Por no poner, es la fabricación. ¿Sí? Vamos un poco ahí con eso. Vamos a ver, aquí Freddy nos compartió algo. El verbo rector no es sino una operación mental para comprender y delimitar la conducta prohibida, la que en algunos casos puede coincidir con la acción humana, pero jamás este puede sustentar la existencia del principal elemento del tipo objetivo, la acción. Gracias, Freddy. Venimos a ver el mismo resultado, ¿verdad? Venimos a traer el mismo resultado que se los voy a volver a repetir, que es algo que para mí me queda más claro. El verbo rector, ¿sí? Es la clave que va a describir la acción principal, que es la que constituye el delito. Aquí en este artículo, ¿qué es lo que se constituye el delito? El fabricar. ¿Sí? Esta es una palabra que a la larga va a ser un resumen de la conducta ilícita. Y el tipo de conducta es todo el conjunto de las acciones y comportamientos que van a incluir al verbo rector y los elementos adicionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la descripción completa de todo lo que constituye un delito. En resumen, y el que no le quede claro, me vuelve a preguntar. El verbo rector es la acción principal que define el delito, ¿sí? Mientras que el tipo de conducta es una descripción más detallada, igual que abarca la acción junto con los elementos y circunstancias que conforman o configuran el delito. No sé si me estoy dando a entender, si está más claro o necesitan que les ponga otro ejemplo. Sí, Lecta. Gracias. Sí, Vivian. No, le decía, licenciada, si pudiera poner otro ejemplo, se lo agradecería. Ok. Vamos a ver. Artículo 319. Establece el artículo 319. Emisión y circulación de moneda. Quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República será sancionado con prisión de 3 a 12 años. En igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda, ¿sí?
En este artículo, el verbo rector, ¿sí? Es emitir. Aquí hay dos, emitir y hacer circular. Perdón. Quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular, que son las acciones principales que se están dando en este artículo, ¿sí? Ahora bien, este es el verbo rector, emitir y hacer circular. Ahora nos vamos al tipo de conducta. El tipo de la conducta aquí sería emitir la moneda ilegítima. Arriba solo pusimos emitir, que es la acción, ¿sí? Aquí ya le pusimos emitir moneda ilegítima. Tenemos que entender que en este caso sí son casos bien específicos, porque nos están hablando de emisión y circulación de moneda. Pero aquí si nos damos cuenta, ¿sí? Dice dentro del territorio de la República. No nos está diciendo como nos dice el anterior. Fabricar en moneda falsa, imitando moneda legítima, nacional o extranjera. ¿Sí? Ahora bien, acá nos dice, quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio nacional. Entonces, el verbo rector, emitir y hacer circular. Tipo de conducta, como dice, mera acción, emitir la moneda ilegítima o hacer circular monedas o los otros documentos, ¿verdad? Que dicen acá, billetes, vales, pagarés u otros documentos. ¿Sí? Aquí el tipo de conducta no solo describe al verbo rector, ¿sí? Sino que también describe el objeto, que es la moneda ilegítima. ¿Y cuáles son las circunstancias acá? La emisión sin autorización de las autoridades competentes. Esa es la diferencia en el verbo rector y tipo de conducta. Sí, Johnny, dime. Buenas noches, Leila. Fíjese que estoy en otro supuesto ahí. Si usted se da cuenta, después de que menciona billetes, vales y todo lo demás, casi al final del artículo dice objetos con el fin de que sirvan como moneda. En este caso nos referimos a las piezas arqueológicas que usted mencionaba, o puede ser cualquier cosa o cualquier objeto toda vez sea del Estado, como estamos hablando del patrimonio de la nación. No. No nos equivoquemos, ¿sí? No nos equivoquemos. El patrimonio nacional, por eso les dije yo que no un ejemplo que yo ponga tiene que ser literal. Objetos con el fin de que sirvan como moneda, ¿sí? Antes, si ustedes se recuerdan muy bien, antes se utilizaba el cacao. No sé si recuerdan la historia, porque no creo que haya alguien que haya estado en esa época, ¿verdad? Antes se usaba el cacao. Entonces, esa es una forma, ¿sí? Que puede servir como intercambios. Antes la moneda era el cacao, pero ahora ya no. Ahora ya tenemos las fichas y aquí específicamente sí estamos hablando de lo que es la fabricación de moneda. ¿Sí? Entonces sí estamos hablando de un objeto principal. No estamos hablando de lo que yo hablé anteriormente, el patrimonio nacional. Licenciada, disculpe, esto podría ser, yo a veces salgo al interior de Guatemala y de hecho hay algunas fincas
en las cuales todavía les pagan con moneda de finca. Y esa moneda de finca únicamente la pueden gastar las personas que trabajan dentro de la misma finca, en la tienda de la finca. Puede ser una especie de delito esto, porque están fabricando su propia moneda. Mira, el punto medular acá, ¿sí? Es que están utilizando una moneda que es específicamente para trabajar adentro de la finca, ¿sí? Adentro de la finca. Lógicamente, como dice Estela, es un trueque, ¿sí? Es un trueque, pero es adentro de la finca. No están haciendo una propagación en la República de Guatemala, ¿sí? Pero yo, Guadalupe, no estoy conforme que la finca me pague a mí con ese tipo de monedas. Yo quiero salir a comprar a la tienda de la esquina, ¿sí? Y lógicamente no puedo porque a mí me pagan con la moneda de la finca. Ahí están haciendo que yo consuma el producto de ellos. ¿Por qué? Pueda ser caso de investigación, que no se los estoy poniendo a investigar, pero les digo, se pone a investigación el Ministerio Público y dice, ok, el producto que ellos venden en la finca es más barato que en la calle o está más caro ahí porque ellos también están lucrando con eso. Alberto. Buenas noches, licenciada, compañeros. Lo que sucede, Licta, que en esos lugares son extensiones grandísimas, no hay más tiendas, no hay a dónde ir. Ahí sí que tienen que ir a morir ahí mismo, a las mismas tiendas, no hay para dónde. Aunque le pagaran a uno con el dinero, nuestra moneda nacional, no podrían hacer nada. Únicamente, Licta. Miren pues, jóvenes, el punto aquí es bien importante, ¿sí? Ahorita ustedes me están dando sus ideas y yo les voy a dar ahora la mía de mi interpretación, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Lo que están haciendo ahí es una coacción, coaccionando a la gente, porque como no tienen a otro lado a dónde ir, ¿sí? Los están coaccionando a que ellos tengan que ir a ese lugar a comprar. Pero ¿qué pasa si ellos vinieran y pudieran tener la facilidad de las fincas que pongan un busito, ¿sí? Para que los que se levanten y lleguen a tiempo al bus puedan salir a comprar sus víveres, puedan salir a comprar sus cositas, puedan ir a conocer otros lugares y que lleven su dinerito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Los están coaccionando a que ellos compren en ese lugar, ¿sí? Los están encerrando a que solo ahí estén. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando ahí y se me ocurre que llegó un ingeniero, un no sé qué, y comienza a contar historias del mundo, que ha viajado, que ha esto. Y me pongo a pensar yo y digo, yo quisiera que mi hijo fuera a conocer otros mundos. Yo quisiera que mi hijo fuera a estudiar a otro lugar. ¿Cómo lo mando? Si a mí solo me pagan con la moneda de ahí. ¿Sí? ¿Qué hago? Voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. Y voy a ir a conocer. Pero si yo soy, perdón que lo diga, pero ustedes saben que se da. Si yo soy ignorante, ¿sí? No tengo una profesión, no tengo conocimientos del mundo, no tengo cómo conocer las leyes, las normas, cómo se vive afuera de la finca. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para qué me voy a mover de aquí si yo no conozco nada? ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos que partir. Vivian. Sí, licenciada, ahí se están violando varios derechos de las personas. Además de eso, yo creo que es un mini cacife y un mini monopolio, porque de esta manera también nos tienen en Guatemala, si se da cuenta,
Sin mencionar nombres, en Guatemala, los mismos caciques que han venido desde mucho tiempo atrás nos tienen sometidos a que solo a ellos les compremos y no dejan entrar a los mercados exteriores. Entonces, aquí con esta gente se están violando muchos derechos, al igual que nosotros acá. Lo que pasa que nosotros no queremos abrir bien los ojos, pero no somos ignorantes, pero a la larga nos tienen sometidos a consumir de los mismos productos que ellos mismos producen acá en el área metropolitana. Entonces, esta gente de allá, como usted dice, y sin el afán de ofender a nadie, vive más ignorante, y eso es lo que les interesa a los dueños, a los jefes, a los empresarios, tener a esta gente sometida a la ignorancia para que ellos no salgan de ahí y ellos mismos les hagan siempre su riqueza. Solamente Lo que sucede acá es que realmente tienes mucha razón, pero a la larga no. Sí tienes razón porque nos tienen sometidos, ¿sí? Pero nosotros no vemos, y entiendo yo esas circunstancias, y ustedes las van a entender, las van a ver, las van a disfrutar y las van a gozar cuando ustedes estén graduados. Por ejemplo, ¿qué se está dando ahorita con la nueva directiva del Colegio de Abogados? ¿Sí? ¿Cuántas planillas llegaron ahí? 11 planillas. ¿Sí? ¿Quiénes quedaron? Los mismos, solo que con el poder atrás del trono. Sencillo, con el poder atrás del trono. Solo pusieron nuevas personas, ¿sí? Para que no se diera lo mismo de que, ay, sí, pero por ejemplo, fulanito le hace caso a sutanito. ¿Por qué? Porque si no, sutanito no le va a dar dinero para que él pueda competir y pueda cumplir su sueño de ser el presidente del Colegio de Abogados. ¿Sí? Entonces, aquí todo se da así. Y me imagino que en ese lugar donde les pagan con la moneda de ese lugar es lo mismo. Pero ahora, respondiendo a la pregunta de Meli. Meli, compañeros, a todos, ¿les queda claro la diferencia entre el verbo rector y el tipo de conducta? Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, licenciada. ¿Alguien tiene alguna duda más o algo que quiera compartir? Ustedes saben que aquí todos pueden compartir, todos me pueden ilustrar con su sabiduría, porque todos aquí son inteligentes y yo no soy más que ustedes, simplemente soy su catedrática que les puedo ilustrar un poquito más de lo que ustedes necesitan para poder desarrollar lo que ustedes ya saben. Todos ustedes los que están acá, para mí, son personas sumamente inteligentes que yo sé que están hasta este punto y hasta este nivel porque son capaces, porque pueden y porque lo van a lograr. Entonces, les pregunto, ¿alguien aquí tiene alguna duda? Arnulfo, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, la verdad que me da un poco de pena ser el que acaba con el silencio. Solo para aterrizar, yo así lo entendí. Vamos a ver, el verbo rector, como el nombre lo dice, sería un verbo. Y el tipo de conducta, como yo lo entendí, sería el verbo rector más las circunstancias o el contexto en el que se da la acción ilegal. ¿Así sería? Exactamente. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Ustedes, perdón que les ponga un ejemplo así, pero ustedes han visto un TikTok de un niño y la mamá donde les está diciendo, a ver, ¿cuál es el sujeto? El gato come galletas. ¿Cuál es el sujeto? El gato. ¿Cuál es el verbo? Y se queda el niño. ¿Qué hace el gato? Miau. Lógicamente no es cómo se llama miau, sino que está comiendo. Comiendo es el verbo. ¿Sí? Y el tipo es las galletas, en este caso, en este ejemplo que les estoy dando.
¿Sí? Entonces, el verbo rector es la acción directa del delito que se está cometiendo. ¿Sí? Y el tipo es el complemento del verbo rector. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más? Ok, continuamos. Entonces estábamos hablando del artículo 313, ¿verdad? Que es la fabricación de la moneda falsa. Aquí el bien jurídico tutelado estábamos diciendo que es la fe pública, ¿sí? Pero acá se está violando también o se está dando, se tiene que proteger la estabilidad económica y la confianza en el sistema monetario. ¿Por qué? A ver, la moneda es un medio de intercambio legalmente reconocido, ¿verdad? Como muchos me dijeron acá, que está reconocido en la República y en todo el mundo, cada uno tiene su moneda. Y su falsificación va atenta contra la seguridad de la economía de un país, que en este caso sería Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos en riesgo la integridad del mercado o de la moneda o la economía del país? Porque al circular, ¿sí? Un dinero ilegal, el dinero legítimo va a afectar la economía. Todos saben cómo estamos regidos en el Banco de Guatemala, las monedas están delimitadas, están contadas, están contabilizadas por el Banco de Guatemala, ¿verdad? Que es el ente el que puede emitir este tipo de monedas, que si no se han dado cuenta, han habido infinidades de monedas, las pueden encontrar de plata, de aluminio, de un montón, ¿sí? Pero están contabilizadas y se sabe cuáles son los ¿cómo alguien me puede decir los paquetes? ¿Cómo se le llamaría eso? Ayúdenme. Fardos. Los fardos, exactamente. Los fardos, cómo están identificados, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, pero sí se logra identificar una moneda falsa, ¿ok? Entonces, ¿por qué la confianza? ¿Sí? La moneda se utiliza en las transacciones comerciales. Entonces, el Estado, al proteger este bien jurídico tutelado, ¿sí? Busca realmente prevenir los efectos negativos que la moneda falsa nos va a venir a traer a la economía, que es este problema que nos va a dar, que es la inflación, ¿sí? Rápido, ¿qué es la inflación? Es el aumento generalizado, ¿verdad? Y sostenido de los precios de los bienes y de los servicios en una economía durante un periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de salir un lote o un fardo, ¿sí? De monedas falsas, ya no le van a salir las cuentas al Estado. Entonces los precios se van a aumentar. Este aumento de los precios significa que en el mismo momento, ¿sí? El monto del dinero que las personas pueden comprar menos cosas. En otras palabras, vamos a entender que la inflación es el poder adquirir o el poder adquisitivo que tiene la moneda. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes que se dan para una inflación? La demanda excesiva y el aumento de los costos. También tenemos el problema de la política monetaria
que se va a expandir, que es expansiva, ¿sí? Expectativas también de la inflación, que los consumidores y las empresas esperan que los precios vayan subiendo y puedan anticiparse a sus compras, ¿verdad? Entonces, el tipo de inflación que vamos a encontrar es en la moneda y en la hiperinflación. Entonces, aquí vamos viendo cada cosa por qué nos va a afectar en la confianza económica, ¿sí? De la economía. Ahora vamos a ver acá, vamos a hablar del tipo de conducta. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, aquí es la fabricación o fabricar, ¿sí? La conducta típica de este artículo 313 incluye 3 puntos bien importantes. Por ejemplo, la fabricación de la moneda falsa aquí consiste que la acción de producir o crear una moneda, aquí tengo una moneda, de crear una moneda que no es legítima. Realmente aquí, para mí esta moneda es legítima porque pues prácticamente tiene todos, que yo no soy experta en eso, ¿verdad? Pero hicieron unas monedas que ustedes no sé si se daban cuenta que son demasiado delgadas. Bueno, el punto aquí es que al crear una moneda que no es legítima, no ha sido emitida por la autoridad competente como el Banco Central, el Banco de Guatemala. Entonces, estas falsificaciones pueden ser tanto en las monedas como en los billetes. Entonces, va a venir a afectarnos en nuestra economía. También la alteración de las características de la moneda, era lo que les estaba explicando. En el caso de esas falsificaciones, nosotros como personas normales, comunes y corrientes, no nos percatamos que si la moneda es falsa. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes dan un billete, ¿sí? Un billete de a quetzal, cuando salieron esos quetzales así meros elegantiosos y todo, tenían ciertas características, ¿sí? Que se podían ver con la luz violeta. Entonces, ahí podíamos ver que sí había un billete falso porque no llenaba todos los sellos de seguridad que el Banco de Guatemala en su momento cuando emitió los billetes sacó en la prensa libre, sacó en el Diario de Centroamérica cuáles eran las medidas o las medidas de seguridad, las medidas del billete y todas las características que debía de tener un billete para que no fuera, ¿verdad? Para que no fuera un billete falso. No sé si ustedes recuerdan esa historia, pero yo la viví muchas veces que le pasaban el billetito y decía yo, ojalá que no me hayan dado un billete falso. Y yo así, cuando iba a comprar dulces o cosas así a la tienda, ¿verdad? Bueno. Entonces, una conducta punible aquí sería la fabricación de una moneda falsa que constituye el núcleo de una conducta punible, ¿sí? Y la intención de poner estas monedas en circulación o usarlas con el fin de engañar a otros también es la esencia para que se configure el delito, ¿sí? ¿Cuál es la sanción acá? La sanción a la hora de fabricar una moneda falsa es de 3 a 12 años, ¿sí? De 3 a 12 años, a 10 años, perdón, a 10 años.
ya que la falsificación de la moneda es un delito que es grave, chicos, que afecta a la seguridad y la estabilidad económica del país, como se los dije anteriormente. Voy a poner un ejemplo rápido, ¿sí? De este artículo. Jóvenes, por favor, con este ejemplo voy a terminar. Yo les pongo ejemplos, pero por favor no utilicen mis ejemplos para quedarse única y exclusivamente con ellos. Usen su mente, que yo sé que todos son inteligentes y sé que lo pueden hacer. No se graben solo un ejemplo que les da el catedrático, por favor. Ok. Viene Carlos, ¿verdad? Con 35 años de edad. No sé si es guapo o no. Las chicas dirán, son bromas. Y que ha estado trabajando en un taller de impresión de billetes. En los últimos meses ha estado utilizando equipos y materiales para producir billetes, pero resulta ser que ha estado mal utilizando la máquina, porque ha estado produciendo billetes falsos, que parecen ser idénticos a los de circulación oficial, porque como él ha estado trabajando en un taller de impresión de billetes, ¿verdad? Entonces, los pone, parecen que son normales. Viene Carlos y no tiene la autorización del Estado para fabricar dinero, como les comenté, ¿sí? El Estado saca fardos, saca resoluciones en la cual se van a emitir billetes de tal fecha a tal fecha, que van a tener la denominación de tal número a tal número. Lógicamente no lo publican esas resoluciones, porque si no, imagínense, van a estar sacando estos billetes falsos, los van a mejorar. Pero al fabricar estos billetes falsos, que son de 100 quetzales, ¿verdad? Con la intención de venderlos en el mercado ilegalmente. Un día Carlos entrega algunos de estos billetes falsos a un amigo, a Jorge, para que este amigo Jorge los ponga en circulación en diferentes tienditas, en diferentes comercios, sin saber que los billetes son falsificados. ¿Por qué? Porque Jorge sabe que Carlos trabaja en ese taller, pero nunca se imaginó que Carlos iba a sacar billetes falsos, ¿verdad? Pero le dijo, mira vos, fíjate que tengo estos billetes, pero realmente no tengo tiempo de ir al banco. ¿Será que vos tenés dónde ponerlos para que me den otro billete más grande? Mira, en las tiendas les sirve el efectivo, les sirve el dinero de denominación baja, o bien podés ir a traer dinero, no sé, qué idea le ha de haber vendido Carlos a Jorge. Entonces viene y al usarlos en un supermercado, la cajera se da cuenta rápidamente de que son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque ustedes saben que a veces las manos también tienen una forma como de desarrolla la gente, más que todo las personas que están en ese contacto con los billetes, ¿verdad? Y ve que ciertas características del billete no coinciden con los verdaderos. Viene la chica del supermercado, le informa a la policía y después de una investigación descubren que Carlos es el responsable de la fabricación de la moneda falsa. Aquí Carlos es arrestado porque Jorge también es arrestado, ¿verdad, chicos? En este caso, Carlos va a enfrentar el delito de
fabricación de moneda falsa. ¿Sí? Según el artículo 313. Y va a ser sancionado con prisión de 2 a 10 años, que será el juez quien decida cuántos años va a pasar Carlos en prisión. ¿Sí? Que ustedes saben cómo se hace todo el detalle de las penas, las sanciones y todo eso. Entonces, el ejemplo aquí refleja cómo la acción de fabricar una moneda falsa se considera un delito grave. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la estabilidad financiera y el orden económico. ¿Sí? ¿Y quién es el responsable en este caso? El que fabricó los billetes. Después vamos a ver que hay un delito en el cual establece que Jorge lo pone en circulación, que es el artículo 319. O sea que Jorge cometió un delito, sí, 319, que es la circulación. Y Carlos cometió el delito de fabricación de moneda falsa. ¿Alguna duda? Yemali, no es expedición, es circulación. Porque si tú te das cuenta, el artículo dice quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular. Él no las hizo, pero sí las hizo circular. ¿Sí, Alberto? Linda, perdone, en este caso, ¿será que este personaje podría caer en un encubrimiento propio? No, porque él no sabía. Lo sabía que eran falsas. No sabía que eran falsas. Al inicio lo dije, él no sabía que eran falsas. Ajá, no sabía, por eso él no podría caer en encubrimiento propio. No, él va a caer en la circulación, ¿verdad? Dentro del territorio nacional de la República. Gracias, licenciada. Ok, a sus órdenes. ¿Alguien más? Alberto, nuevamente. ¿Alguien más? Arnulfo, adelante. Licenciada, ya poniéndole como que más coco al artículo 313 y 319, los dos hablan sobre, bueno, uno dice sobre fabricación, como usted mencionaba en su ejemplo, y el otro sobre emisión. La diferencia, según entiendo, es que fabricar en moneda falsa imitando monedas nacionales legítimas, por ejemplo, alguien que agarra un papel y como que tiene una, no sé si así lo harán aquí, ¿verdad? Pero una plancha para generar billetes, o sea, es la plancha, digamos, si es legítima, muchas películas, ¿verdad? Pero digamos la plancha es legítima y el billete sale igual, pero obviamente no lo emitió el ente que estaba facultado para hacerlo, ¿verdad? Eso sería en el 313. Y en el 319 dice, no, pero ese sería para el 319 y para el 313 sería las personas que solo lo imprimen. Porque no es lo mismo. Ordena tu idea. Arnulfo, ordena tu idea, vas bien, pero ordenala, que te estás confundiendo, ordenala. Vamos a ver. En el 313 es quien fabricara moneda falsa, imitando moneda nacional, pero moneda legítima nacional o extranjera. Cuando hacen la falsificación de moneda, se dan cuenta rápidamente debido a que utilizan el número de serie igual para todos. Por eso es lo que tú dices de tener una sola plancha. Y es por eso que la licenciada lo mencionó, que llevan un número de serie todos los billetes que no son emitidos, pero sí dentro de las instituciones bancarias ellos saben de qué número a qué número fue creado el nuevo billete. Y si fuese una falsificación, todos tendrían la misma numeración. Ojo, también hay algo muy importante, ¿sí?
como dijo Arnulfo, vamos a ver muchas telenovelas, muchas películas y muchas historias aquí de CSI, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, esto es en el entendido de que alguien se dé cuenta de que la numeración o la serie está duplicada, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre hay un sello, ¿sí? De seguridad que se escapa. ¿Por qué ustedes creen que la luz ultravioleta que le dicen ve todos esos puntos? Porque siempre, siempre se confunde. Aunque tengan la plancha, aunque trabajen en el banco de no sé dónde emiten los billetes, la verdad, les soy bien honesta, a estas alturas del partido, no lo he investigado y no lo investigaré porque no me interesa, porque son de otro nivel esas cosas, ¿verdad? Pero les digo, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, ahí está tu respuesta, Arnulfo. O sea, hay sellos de seguridad o diámetros de seguridad que muchas veces no las ponen o no las tienen. Henry. Buenas noches, Ligda. En este caso, estos delitos afectan el bien jurídico tutelado, sería la fe pública y la economía, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias, Ligda. Ok. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes. Walter. Sí, licenciada, hay algo tan importante de que estaban hablando de la falsificación, pero creo que aquí lo más importante es las medidas de seguridad que tienen una cintilla como de metal. Aparte de eso, el tipo de papel, que el papel del dinero es papel moneda, ¿va? Y el otro papel, pues usan cualquier clase de papel, ¿va? Walter, ahora una consulta. En el caso de que Carlos trabaja, ¿verdad? En el taller de impresión de billetes. Ojo. Carlos trabaja en ese lugar. ¿Crees tú que no tiene el papel? ¿No tiene la cintilla? Por eso les dije, jóvenes. Miren, pues, por eso les dije. El ente, ¿sí? En este caso, que va a dilucidar si el billete es totalmente falso o no, es el INASIF. Primer punto, ¿sí? Segundo punto, definitivamente le ha de haber faltado un sello de seguridad para que la cajera se haya dado cuenta de que era falso. Porque no todos van a trabajar el billete hasta terminarlo y completarlo. No sé en dónde lo imprimen, pero sí sé que es un taller de impresión de billetes, pero también sé que no solo una persona imprime todo el billete. Siempre hay una persona más que tiene que tener tienen como un contrato de confidencialidad para el trabajo que son designados a hacer. Por ejemplo, Juan corta el papel, hace el grabado, Hugo hace la impresión, Jaime le pone un sello y Mario le pone el último sello. ¿Sí? Pero no, Carlos no tiene todas las herramientas para poner todos los sellos de seguridad. Entonces, ahí tenemos que ir nosotros analizando, haciendo la comprensión, haciendo, bueno, y entonces si Carlos está trabajando en el taller,
¿Por qué va a ser falso el billete? ¿O por qué? Porque siempre va a hacer falta uno. No hay un delito perfecto. Siempre hay un error. ¿Sí? Siempre va a haber un error. Entonces, por esta noche los dejo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si nadie más tiene alguna duda. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, Karen. Nos vemos el día jueves por esta misma vía. Les deseo feliz noche y les insto a que sigan leyendo, por favor. Feliz Muchas gracias, noche, licenciada. chicos. Fue un gusto. Gracias. Feliz noche.